Saludos estimados tutorados, nuevamente vamos a trabajar con nuestro sistema SPSS. Esta es la materia o asignatura o seminario Metodología de la Investigación 1 dentro de la maestría en Educación. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Vamos ahora a trabajar con un problema ya clásico o más o menos clásico en cuanto a las pruebas de hipótesis. Y bueno, se nos plantea un problema y bueno, normalmente este tipo de problemas se da de manera muy cotidiana en los ambientes académicos o educativos. Dice: un profesor investigador tiene la necesidad de evaluar si una estrategia educativa eleva los promedios de calificación de sus estudiantes. Para ello, aplica una evaluación antes de la intervención. Posterior a ello, decide aplicar la intervención mencionada, misma que dura varias semanas. Una vez terminada dicha intervención, procede a aplicar otra evaluación. Cabe mencionar que su grupo está formado por 25 estudiantes. Pues muy bien, tenemos un problema relacionado con el hecho de que un investigador desea saber si verdaderamente la intervención que él va a aplicar va a mejorar los promedios de calificación de sus estudiantes. Para ello, bueno, lo primero que ya habíamos dicho nosotros cuando tenemos cualquier problema es generar una hipótesis. Y bueno, nuestra hipótesis que obtuvimos en esta situación dice: ¿existe diferencia significativa en los promedios de calificaciones antes y después de aplicar la intervención educativa? Esa es la cuestión. Vamos a ver si la intervención educativa de alguna manera coadyuva a un mejoramiento en los promedios o a elevar los promedios de calificación. Para eso vamos a generar nuestras estadísticas, nuestras hipótesis estadísticas. En este sentido, H0 dice que no hay evidencias significativas en que los promedios de calificación se van a elevar o no hay diferencias pues en las calificaciones antes y después de la intervención. La hipótesis alternativa dice que sí hay diferencias significativas en los promedios de calificación, es decir, que sí ha mejorado o, bueno, en todo caso pudiera ser que hasta disminuyera, pero bueno, en este sentido es lo que vamos a probar, si hay diferencias significativas en los promedios de calificación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primeramente? Ya tenemos la problemática y tenemos diseñadas nuestras hipótesis. Bueno, para nosotros probar esta hipótesis, lo primero que tendríamos que hacer es buscar de alguna manera qué elementos del proceso de la prueba de hipótesis nos sirven o nos son de utilidad para elaborar o dar conclusión a esta situación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, de alguna manera definir cuál va a ser nuestro nivel de confianza que vamos a trabajar en esta problemática. Vamos a decir, normalmente hemos dicho que nosotros trabajamos siempre en un nivel de confianza del 95%, es decir, todo lo que hagamos en los estudios sociales, y en este caso el procedimiento de la intervención educativa, va a estar de preferencia a un 95% de nivel de confianza. Y por tanto, nuestro nivel alfa o de error estimado, en este caso, vamos a ponerle con palabras, alfa va a ser igual a lo que sobra, 5%, perdón, 5% o bien 0.05, ¿verdad? Ese es nuestro nivel alfa. Bueno, entonces ya tenemos aquí nosotros evidenciado que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la prueba que nos va a ayudar ante este problema. Elegir una prueba. Bien, ¿qué podemos hacer para elegir una prueba? Pues bueno, hay muchas maneras de hacerlo. No obstante, nosotros hemos ya diseñado una tablita que nos permite a nosotros en un momento determinado elegir la prueba que vayamos a utilizar. Aquí está, tenemos esta tablita, la vamos a poner aquí. Y en ese sentido vamos a analizar qué tipo de prueba vamos a nosotros tener que utilizar. Y empezamos aquí. Primero lo que primero debemos analizar es que ¿es un estudio transversal o es un estudio longitudinal? Y debemos recordar que nosotros ya vimos estos tipos de estudios, ¿no? Es un diseño
que está dentro del método no experimental, longitudinal o transversal. Como nuestro problema dice, vamos a irnos al problema, dice nuestro problema, que aplica una intervención antes, perdón, que aplica una evaluación antes de la intervención y después otra evaluación terminada la intervención y dura varias semanas. Entonces, ¿eso a qué nos suena? Eso nos suena a un estudio longitudinal. Vean, aquí entonces ya nosotros no vamos a ver acá arriba. Vamos a empezar a ver a partir de aquí. Es decir, estudio longitudinal. Muy bien, entonces ya vamos a poder hacer una test student o una ANOVA. Pero vamos a elegir o vamos a ver los otros parámetros que tenemos, los otros valores. ¿De qué tipo es la variable que nosotros estamos trabajando? O perdón, mejor, vamos primero a ver aquí. ¿Cuántas medidas vamos a trabajar? Y ya nos hemos dado cuenta, tenemos dos medidas. ¿Por qué? Porque dice que aplica una evaluación al principio, luego la intervención y luego otra evaluación. Y lo que es lo que queremos encontrar, si se elevan los promedios. Entonces vamos a tener dos medidas. Entonces teníamos toda esta sección, pero ahora ya nada más tenemos esta sección de arriba. Es decir, hicimos dos medidas. Entonces ya vean cómo se va reduciendo el campo de probabilidad de las pruebas que podemos elegir. Ahora, ¿de qué tipo es nuestra variable? Nuestra variable es nominal, no creo, es el promedio de calificación, es nominal dicotómica, es decir, de dos opciones, es nominal politómica, de muchas facetas, no es ordinal, tampoco, es escalar, sí, porque es un promedio de calificación, es una escala, es un valor numérico ya dado, entonces, pues no hay más, tenemos que trabajar con una test student de muestras relacionadas. ¿Y qué otra cosa tenemos como elementos de decisión? En el problema decía que son 25 estudiantes. Por tanto, la prueba test student es la prueba a trabajar, la prueba test student, pero para muestras relacionadas, porque es una muestra pequeña, ¿sí? Entonces no pudiéramos usar muestras grandes en la prueba test student. La prueba test student normalmente se utiliza, eso tómenlo muy en cuenta, la prueba test student se utiliza en muestras pequeñas, muestras no mayores a 30 elementos sujetos o participantes. Entonces, en ese sentido, ya hemos elegido nuestra prueba, una prueba test student de muestras relacionadas. Muy bien, ¿y cómo vamos a irnos ya a trabajar ello? Pues vámonos al SPSS. Y aquí tenemos los datos ya. Aquí están. ¿Cuántos participantes dice que tenemos? 25, perfectamente, 25 estudiantes. Tenemos el género de los estudiantes, vamos a ver el género. Ahí está, femeninos, masculinos, hay muchos. Femeninos, masculinos, femeninos, masculinos. La edad de los participantes. Y tenemos una calificación inicial. Lo habíamos comentado en otro videoclip anterior. La Calif 01 es una vamos a decir, una evaluación que se realizó antes de la intervención. Se realizó la intervención y simultáneamente a la intervención se aplicaron 3 evaluaciones más. No obstante, una vez terminada la intervención, se realizó otra evaluación. Y aquí están. Bien, para nuestro caso, en este caso específico del análisis que estamos realizando, nos interesa la calificación antes y la calificación después de la intervención. Pues muy bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya dijimos, 1, elegir nuestro nivel de confianza, pero en este caso particular, nuestro, vamos a decir, tenemos que elegir nuestro error estimado, es decir, alfa. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a tener como error? 5%, entonces ese fue nuestro valor aquí. Acto seguido dijimos, vamos a elegir la prueba, y sí, fue un estudio longitudinal, 2 medidas, la variable va a ser numérica, y por tanto, es una prueba T-Student, y son menos de 30 estudiantes. No hay más. Prueba T-Student. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya hemos elegido eso, ya hemos trabajado tanto, vamos aquí a decir, aquí está, el problema, vuelvo a recalcar,
las hipótesis, nuestro nivel de confianza y nuestro margen de error o nuestro error es porcentaje de error estimado, y ya elegimos la prueba, ya no hay más que tener. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya podríamos ir a calcular directamente la prueba de Student, pero no, es importante hacer o realizar vamos a decir, calcular la prueba de normalidad, realizar la prueba de normalidad. ¿Qué significa eso? Es saber si verdaderamente los valores provienen de una distribución normal o al menos si están distribuidos de manera normal en el hecho de haber capturado los valores y haber realizado el procedimiento como era debido. Entonces, antes de realizar la prueba T, necesitamos hacer nosotros calcular o verificar nuestro supuesto de normalidad o realizar la prueba de normalidad. ¿Cómo se lleva a cabo esta prueba? En SPSS lo vamos a ver enseguida. No obstante, primero tenemos que ver que hay dos pruebas. La prueba Kolmogorov-Smirnov, que es utilizada para muestras mayores de 30, y la prueba Shapiro-Wilks, que es normalmente utilizada para muestras menores a 30. En este caso, nosotros vamos a trabajar ¿con quién? Con Shapiro-Wilks, claro, porque son muestras de 25 estudiantes. Y antes de realizar esta prueba, nosotros tenemos que generar en un momento determinado nuestra regla de decisión. ¿Por qué? Porque si no redactamos nuestra regla de decisión, pues vamos a tener dudas en cuanto a si provienen los datos de una distribución normal o no vienen los datos de una distribución normal. Antes que eso, también debemos de comentar que si estas pruebas no fueran pasadas, teníamos que revisar estos datos o bien estos valores por pruebas no paramétricas, es decir, tendríamos que ir a, no sé, a una chi cuadrada o a una otra prueba que nos permita hacer esta validez de la normalidad, del supuesto de normalidad. Bien, entonces vamos a redactar la regla de decisión en cuanto a la prueba de normalidad, y para ello vamos a decir que si el p-valor, porque vamos a ver que se llama de esa manera, encontrado, vamos a quitarle lo negrito, si el p-valor el valor encontrado es mayor que alfa, si es mayor que alfa, ¿qué vamos a hacer? Si mayor igual, perdón, vamos a poner aquí es mayor igual, porque vamos a tener que, si el valor es mayor igual que alfa. Si ese p valor calculado en nuestro SPS es mayor que alfa, que lo hemos definido aquí de 0.05, la decisión que tenemos que tomar es que se aceptar que los datos vienen de una distribución normal. ¿Ok? Caso contrario, si el p-valor o sig, porque vamos a ver, es menor que alfa, se rechaza que los datos vienen o provienen de una distribución normal. ¿Ok? Entonces vamos a probar cómo se hace eso en SPSS, porque le vuelvo a recalcar, antes de continuar con nuestra prueba T, tenemos que analizar este supuesto de normalidad. Entonces nos vamos a este botón que dice analizar, estadísticos descriptivos, explorar, le damos clic y aquí tenemos las variables que estamos trabajando y a cuáles valores o datos tenemos que calcular ese supuesto de normalidad o validar ese supuesto de normalidad. Dijimos que el antes y el después. Estas dos variables las vamos a meter aquí, dice listas independientes. Le damos clic acá y entonces ya están elegidas. Después de que ya hemos elegido las variables que nosotros vamos a validar en nuestro análisis, vamos a los estadísticos. Aquí lo único que tenemos que probar es que
esté al 95% de nivel de confianza. ¿Por qué? Porque hemos dicho que íbamos a trabajar con un error estimado del 5%, pero nuestro nivel de confianza va a ser del 95%. Entonces, como está, lo dejamos y le damos continuar. Ahora en gráficos, aquí lo único que tenemos que dar clic es en gráficos con prueba de normalidad, porque es precisamente lo que queremos ver. Gráficos con prueba de normalidad. Ya está hecho todo, le damos continuar y ya todo lo demás lo dejamos como está y le damos aceptar. Vamos a esperar. Está en ejecución el procedimiento. Esperamos un poquito. Esto a veces, vuelvo a recalcar, no es tan simple, no es tan rápido como nosotros pretendiésemos que fuese, ¿verdad? Bueno, el resumen de procesamiento de los casos son 25, 100%, no se perdió ninguno. Vamos, tanto para un examen como para otro, como el antes y el después, porque dice antes y después. Aquí hay algunos valores de medidas de tendencia central y de dispersión, no los vamos a considerar en este caso. Aquí está, esta es la prueba de normalidad. Dijimos que había dos pruebas, Kolmogorov-Smirnov, pero que son ¿para qué? Para muestras mayores de 30. Y Shapiro-Wilks, que es para muestras menores a 30 participantes. Y aquí estamos viendo el promedio antes de la intervención, 0.553 y después 0.284. Esto quiere decir, pues de manera muy simple y sencilla, que si es mayor, ¿verdad?, que 0.05. Vamos a poner acá 0.553. Entonces, aquí es 0.553, es mayor o igual que 0.05. Pues sí, ya ni vemos el otro, ¿verdad? Sí es mayor 5. Entonces, ¿qué? Debemos aceptar que los datos vienen o provienen de una distribución normal. Entonces, aquí está. Este es para la prueba 1, pero la otra prueba tenía 0.228, me parece, si no, ya lo revisamos. 284, perdón. 0.284. 0.284. Y pues sí, también es mayor que 0.05. Por lo tanto, hay una prueba contundente de que sí, los datos provienen de una distribución normal. Muy bien, entonces el primer paso lo hemos zanjado ya. Podemos asegurar que nuestros datos provienen de una distribución normal. Entonces ya estamos listos ahora sí para trabajar la prueba test-student. No obstante, antes de trabajar la prueba test-student, también tenemos que generar una regla de decisión. Es decir, tenemos que definir cómo aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Porque es la que siempre está en juego. Entonces, nuestra regla de decisión será la siguiente. Vamos a revisar cuál sería nuestra regla de decisión. Ok, entonces nuestra regla de decisión va a ser también que si el p-valor que vamos a calcular es menor, a ver aquí, si p-valor es menor o igual, ahora es menor o igual, ya no es mayor, es menor o igual que alfa, se acepta perdón, se rechaza H0, es decir, se acepta, exacto, H1, H subíndice 1, ¿verdad? Porque si se rechaza una, lógicamente se acepta la otra, ¿ok? Entonces, eso es, pero si P valor es mayor que alfa, se acepta, ahora sí, se acepta H0 y se rechaza H1. ¿Okay? Se rechaza H1. Entonces vamos a ver
¿Qué pasa con nuestro estudio? Pues bien, vámonos al SPSS. Aquí estamos. Vamos a minimizar esta. Vamos a regresar donde están nuestros datos. Ahí está. Aquí están nuestros datos. Vamos a ir. Para calcular la prueba T-Student para muestras relacionadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic en analizar, comparar medias, y aquí dentro de comparar medias tenemos prueba para muestras relacionadas. Damos un clic. Vamos a elegir las dos variables, los dos datos antes de la intervención, simultáneamente control, y le damos clic acá. Entonces ya las hemos elegido. Vamos a las opciones. Nada más tenemos que validar que tengamos el 95% de nivel de confianza. Como existe, le damos continuar. Y ya estamos preparados. Vamos a ver si es correcto. Entonces le damos clic en aceptar y esperamos. Vamos a ver. Ahí ya está. Pruébate. Excelente. También, de igual manera que la prueba de normalidad, nos presentan algunos otros datos sobre la cantidad de participantes. Aquí están algunos valores estadísticos, vamos a decir, perdón, de la prueba, de las pruebas, aquí tengo las pasadas, aquí vamos más abajo, más abajo, más abajo, aquí está. Sí, las pruebas de, por ejemplo, medidas de tendencia central y de dispersión, que no, en este momento no las vamos a considerar. Aquí está. Esta es la tabla que nosotros vamos y debemos supervisar. Aquí está. Promedio antes de la intervención y promedio después de la intervención se están relacionando. ¿Por qué? Son muestras relacionadas y la está sacando su prueba T a ellas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos valores como la media de desviación típica, pero no la media de desviación típica de una de ellas, sino de la relación que existe, de la correlación que existe entre ellas. Y aquí está el 95% de intervalo de confianza. Estos valores también, el valor inferior y valor superior, que no es considerada en este caso. Aquí, a partir de aquí, es donde nosotros vamos a trabajar. Vean, este es el valor T. Si lo quisiésemos calcular o contrastar contra las tablas, porque ustedes también saben, al igual que las tablas de distribución normal, existen unas tablas de distribución D. Y si quisiéramos trabajarlas para las pruebas, estas pruebas con las tablas o comparar con las tablas, aquí tendríamos la T para 24 grados de libertad, porque son 25 participantes menos 1, para 24 grados de libertad tenemos que es menos 7.188, y esto lo contrastaríamos con vamos a decir, las tablas T de distribución. Pero nuestro caso particular, aquí está, este famoso SIG o P-valor que nosotros tenemos. Y aquí tenemos que es 0. ¿Eso que nos lleva a entender? Vamos a nuestra regla de decisión. Aquí está. ¿Qué decíamos? Si el P-valor, en este caso, 0 es menor o igual que 0.05, se rechaza H0 y se acepta H1. ¿Sí? Aquí lo tenemos arriba. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos deducir de ello? Vean, 0 es menor que 0. Sí, claro, ya ni lo evaluamos con respecto a que si es mayor. Si 0, entonces se rechaza H0 y se acepta H1. ¿Y qué es eso? Vamos a ver, tenemos que rechazar H0. Esa, decimos, se rechaza. Y aceptar H1. Vamos a ver, no. Vamos a ver, aquí está. Okay. Se tiene que aceptar H1. Y vamos arriba. ¿Qué es H1? Decir que existe diferencia significativa en los promedios de calificación después de la intervención. Y entonces ya nosotros ahí podemos empezar a trabajar con el discurso. Que hay evidencia significativa en denotar que la intervención educativa
si mejoró o elevó los promedios de calificación de los estudiantes de la escuela tal, 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 en la materia tal, tal, tal. Y entonces empezamos a decir que la intervención ha permitido, tal, tal, tal. Y entonces nosotros hacemos la explicación y damos las conclusiones, porque hemos dicho lo más importante de todo este proceso es el que nosotros demos prueba fehaciente de lo que ocurrió en el procedimiento. Entonces, vean cómo esta es la prueba de hipótesis de un proceso investigativo de corte cuantitativo. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Agradece su atención. Muchas gracias.